Bienvenidos al Paciente Consciente. Soy María Vázquez y en redes me podéis encontrar como María Vázquez Dentista. Hoy os traigo al episodio a la doctora en ginecología Blanca Segarra. Y sí, habéis oído bien, ginecología. Hoy no vamos a tratar la boca y veía muy necesario tratar el tema de la menopausia porque acarrea muchas consecuencias que como hijos, pareja o paciente mismo desconocemos y es fundamental entender. Si eres hombre y estás empezando el episodio, de verdad, quédate porque este episodio es también para ti. Y cómo no, vamos a dedicar este episodio a todas las mujeres por las que están empezando o ya están en este tránsito y en especial se lo vamos a dedicar a Carmen Vidal y a mi mami. Gracias por sostenernos. Sin más, os dejo con Blanca Segarra Vidal. Bienvenida, Blanca Segarra. ¿Cómo estás? Gracias, pues muy ilusionada, la verdad. Estamos en Villarreal en un proyecto muy bonito que ha montado Blanca y que venimos hoy a contaros y sobre todo a haceros pacientes más conscientes. Y te quería preguntar, Blanca es ginecóloga, como ya os he explicado un poco en la breve introducción. Se ha dedicado mucho a la investigación, bueno, tiene un currículum impresionante. Y yo lo que te quería preguntar, Blanca, es cómo has pasado de la investigación a la divulgación y del quirófano a la consulta. O sea, ¿cuál ha sido ese punto de inflexión que te ha llevado a esto? Pues la verdad que lo tengo claro y lo tengo muy marcado. Fue en mi máximo tiempo de dedicación a la paciente y fue la transformación, y me encanta el título de tu podcast porque es Pacientes Conscientes, ¿no? Fue de cuando estaba haciendo mi fellow, ¿no? Que es una subespecialización, que en España no se conoce mucho, no estoy muy reconocida, pero a nivel internacional es cuando ya eres, por ejemplo, médico, ginecóloga, pues la especialización de ginecología oncológica. Estaba en el Hospital La Fe, dedicando mañana, tarde, noche, 24/7 a las pacientes, toda esa parte muy centrada a nivel técnica, quirúrgica, pero yo necesitaba algo más, veía que las pacientes ahí detrás les faltaba algo más, ¿no? Me pasaba los días en la planta hablando con ellas, con sus familiares, y yo ahí era cuando sí que notaba, ¿no? Ese confort, ¿no? Que notas cuando hay una sinergia, ¿no? De médico-paciente, esa relación tan importante y que tan difícil es, ¿no? De conseguir. Y a partir de ahí pensé que hacía falta quitar las pantallas, que hacía falta que hubiera alguien antes y después de ese bisturí, de esas horas tan largas y agotadoras y que tanta gente que dedica, ¿no? Y por supuesto que es necesario, pero de acompañar, ¿no? De acompañar de otra manera. Y como no, mi punto de Aquiles siempre han sido y son las mujeres, ¿no? Y entonces empecé con la parte oncológica y de ahí la menopausia llegó a mi vida, como no, también acompañada y motivada, inspirada por mi madre. Siempre ha estado ahí como esa lucecilla, ¿no? Y tenía razón. Hace mucha falta y fue por eso, la verdad, que la parte de investigación en España está muy, muy, muy difícil. Y al final yo lo que quería era llegar a mis pacientes, o sea, incluso ni a los profesionales, ¿no? Ahora ya me estoy desviando un poquito más porque también creo que hay que formar mucho a los profesionales, pero quería llegar a las pacientes. Y los papers no llegan a las pacientes. Y cuando llegan, normalmente ya es tarde y hace muchos años que han salido muchas otras cosas. Entonces, la verdad que es mucho más gratificante llegar a las pacientes de manera que lo entiendan, que en 2 semanas se están poniendo en práctica. Y la divulgación para mí, incluso que yo nunca he sido de redes sociales, para mí dar ese paso ha sido muy transformador. Qué bonito. Y bueno, luego lo enseñaremos por redes, enseñaremos este pequeño espacio que has montado de acompañamiento a la mujer porque es precioso. Gracias. Hace poco escuché un podcast de Rubén Muñoz, que es un enfermero doctorado, que estuvo muchos años además ejerciendo aquí en la Comunidad Valenciana y me resonó mucho con tu caso porque decidió dejarse la enfermería porque decía que era muy tecnicista para estudiar nutrición. Se hizo nutrición especialista en PNI, que es en psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. Exacto, gracias.
y dice que así realmente está transformando, ayudando a la gente a transformar sus vidas a través de la nutrición. Y es un poco pues eso, que profesionales como vosotros y como en este caso el paciente consciente intentamos pues ir un poquito más allá. Ese es el más allá, es el abordaje integral que tanto cuesta. Me consta que tienes muy buenos referentes en casa, lo has mencionado, que tu madre ha sido una persona muy, muy importante. Y tú como madre, Blanca, ¿cómo llevas este emprendimiento, compaginar la vida laboral, la vida de emprendedora, porque además también compaginas hospital con consulta privada y intentar ser una supermami? ¿Cómo lo haces sin fustigarte demasiado? Pues mira, solo nombrándole ya me emociono. La verdad que tengo claro de dónde viene el motor, y el motor es porque lejos de un trabajo que hay gente que no lo puede llegar a entender, es lo que puedes llegar a aportar, ¿no? O sea, estás dejando algo precioso, bonito, que nunca se puede comparar, ¿no? Ese criar, esa presencia de la mamá, pero por alguien que también sabes que va a necesitar ayuda, ¿no? En la clínica se me hace incluso hasta muy fácil, porque yo aquí disfruto muchísimo. Yo me río cuando empecé que, vamos, la peque no tenía ni 6 meses, yo aún, bueno, le he dado de mamar ahora, pero aún le daba muy seguido, ¿no? Aún no estaba ni en la complementaria. Y Adri, que es mi pareja y por la que he podido hacer también todo esto, me decía, bueno, ¿qué pasa? Que te vas bajo a disfrutar, ¿no? O te vas bajo a jugar. Bajo es aquí, ¿no? A mi otra casa. Y la verdad que ha sido por eso, porque yo dejo una cosa para poder hacer otra cosa preciosa, bonita, que es ayudar a las pacientes, ¿no? Y que para mí, pues, te llena, ¿no? Es lo que habíamos dicho mientras hablábamos, ¿no? La parte del amor, ¿no? Yo creo que es fundamental tener constantemente en tu día a día esa parte de amor que de tus hijos está claro, de tu familia, pero repartir amor de otras maneras dentro de tu profesión, cuando lo tienes lleno, no tienes el cupo lleno, Qué bonito. no te hace falta buscar en otro sitio. Qué bonito. Y bueno, que estabas comentando antes detrás de los micros que estás, además de todo este trabajo que estás haciendo, estás donando leche. Ah, sí, lo de las guardias. Mira, ¿ves? Otro cambio, otro tipo de amor, ¿no? La verdad que fue como muy duro cuando tenía que empezar, es un añito y ¡pam!, empiezas sí o sí a hacer guardias de 24 horas fuera de casa, por las noches. Yo aún estoy, pues eso, dando de mamar y necesitaba como esa parte, me sentía como un abandono, algo tenía que hacer, ¿no? Y la verdad que fue el clic de hacerme donante de leche y esas 24 horas que estoy en el hospital, pues por lo menos poder ofrecer, ¿no? Esa ayuda y ese tipo de amor de otra manera para los neonatos y tal. Y para mí, es solo para mí, nadie más, pero es reconfortante, por lo menos. Mi Clarita se lo diré de pequeña y de mayor, quiere decir, y lo entenderá. Es muy inspirador, de verdad. O sea, verte yo creo que vas a inspirar también a muchas mujeres. Ojalá. Vamos a empezar a meternos ya en materia. Vamos. Quiero hacer un inciso, o sea, este podcast no va a ser como en otros que hemos hecho muy exclusivo de boca, porque creo que habrá que hacer una segunda parte para ir ya a problemas más específicos, pero hay que poner a los pacientes conscientes en un contexto general y sobre todo quiero que no se quede solo exclusivo de mujeres. Creo que es un podcast apto para todos los públicos, que es más los hombres deberían de saber y conocer por todas las etapas que pasa la mujer, porque será sin duda un pilar fundamental y será de que haya una relación mucho más sincera y más acompañada que... Esa palabra la vamos a decir mucho seguro en el podcast, acompañada. No puedes acompañar si no sabes. El conocer, como siempre dice Marian Rojas, ¿no? El conocer es aliviar, pero no solo al paciente, porque el paciente solo es una parte, ¿no? Los acompañantes son muy, muy, muy importantes. En oncología se ha empezado a dar mucho darle el papel que necesita, ¿no? A ese cuidador o esa cuidadora principal, los pacientes mayores también, pero oye, siempre, en cualquier caso, desde el día 1 de una paciente que ya no es ni enferma, ¿no? Un paciente que ya no es ni paciente, sino esa mujer que acaba de parir, esa figura, ese papá ahí o esa tribu tan necesaria, pues lo mismo va pasando a lo largo de la vida. Pero parece que solo tiene que ser cuando estás en momentos críticos. Lo que hay que evitar es estar en esos momentos críticos, ¿no? Si nos acompañan siempre, en esos momentos probablemente ya sabemos la función de cada uno. Vamos a hablar, Blanca, del papel un poco de... Yo creo que lo llevamos como intrínseco en nuestro ADN de la mujer como cuidadora. ¡Buah! Papelón.
¿no? Y Es un siempre, o sea, un poco la sensación que tengo y visto, como lo he visto con mi madre, con mi abuela, o sea, te pasas la vida cuidando a tus hijos, luego cuidando a tus padres, y yo creo que justo ahora, y lo puedo decir con total confianza, que está mi madre, que ha perdido a su madre, entrando en esa en esa ya menopausia, y estoy viendo los cambios que está sufriendo y veo muy necesario abordar este tema, porque me doy cuenta que nos dejamos siempre para lo último. Y hoy lo que vamos a hablar es de que tenemos que custodiar nuestra salud, que te lo he escuchado y me encanta. O sea, Total. creo que es una palabra Sí. que... Y tenemos que entender como pacientes conscientes que la medicina de hoy en día, porque hay que decirlo, o sea, tenemos una seguridad social que tenemos que agradecer, pero es tecnicista o farmacocentrista, de tenemos un problema y nos lo resuelve. Pero no es una medicina enfocada a la prevención. Y eso es lo que venimos a hablar hoy. Totalmente. No hay tiempo, dinero, es lo que tú has dicho, es el enfoque, ¿no? Es el enfoque. Has dicho muchas cosas. Has dicho muchas cosas. Vamos a empezar porque el tema de la cuidadora, siempre tan bien visto, siempre que se ha incluso defendido de que eso va en la genética de la mujer, podríamos ponerlo en duda, ¿eh? Por supuesto que sí que tenemos esa parte, ¿no? de maternidad, sin duda que esa parte de dedicación, ¿no? de cuidado, pero hay momentos en la vida, como es el de la menopausia o perimenopausia, que probablemente ya no te apetece, ya no te nace genéticamente, sino que ya copias. O tu madre ha cuidado a tu madre, entonces tú no vas a cuidar a tu madre. Y vamos a hacerlo 100%. Pero ahí ya se despiertan otros chips, ¿eh? Se despiertan el chip de buscar realmente lo que te gusta, poner esos límites por fin. Aquí yo siempre digo que hay dos tipos, ¿no? Cuando se llegan a la menopausia, de la mujer que sigue aguantando y que llega un momento que explotan, y suelen explotar ya no solo físicamente, sino en síndromes esos ansiosos depresivos, esa parte de no me gusta mi vida y no sé por dónde empezar, ¿no? O la parte de que dices, hasta aquí, ¿no? Hay mucha gente que incluso cambian de pareja, yo lo veo, cambian de pareja o cambian de trabajo en edades muy difíciles de volver a buscar, ¿no? ese trabajo en la sociedad que tenemos hoy en día. Y creo que es porque ya está bien, o sea, se puede ver el autocuidado como una manera de rebeldía o el autocuidado como una manera de compasión y de respeto a una misma. Y creo que tenemos que ir por ahí. Vamos a empezar a hablar de las hormonas, que son Venga. un poco las responsables de que estemos todo esto. hoy aquí. Entonces, un poco evolutivamente, la mujer está diseñada para reproducirse Inevitable. y perpetuar la especie, o sea, es así. Y para eso la biología nos ha dado una serie de etapas, ¿no? Totalmente. Cuéntanos un poquito esas etapas y qué es lo más llamativo de cada una de ellas. Muy bien. Pues las etapas la verdad es que están muy definidas, ¿vale? Empezando desde la infancia. Bueno, ahí la parte hormonal seguramente nos iguala, ¿no?, a todos. Empieza ya desde la menarquia, que es la primera regla, es una palabrota de estas que utilizamos nosotros. Desde la primera regla empezamos con la pubertad y ahí ya empezamos a tener esos cambios hormonales. Después directamente, cuando dicen edad fértil probablemente, o esa edad como tendría que ser más estable, donde nuestra manera, de que siempre nos hemos relacionado con esta parte de nuestros ciclos hormonales, son la menstruación, ¿no?, la regla, pues para entendernos son esa etapa que son esos ciclos regulares más o menos, que no te van cambiando por más que vayan molestando, y pueden haber muchísimas cosas de las que ocuparnos. Están dentro de lo que son regulares. Y a partir nos vamos a sorprender muchas de nosotras, pero a partir de los 35, 40, vamos empezando un declive más hormonal y empezamos una menopausia entre, pues más o menos, por decir, porque esto obviamente cada mujer, pero pues 45, 50, hasta que más o menos se establece la menopausia, los 50-52, que es la media española, los 52, y es cuando llevamos un año sin regla. Y a partir de ahí parece que ya está, que se ha terminado. Entonces yo dije, ¿cómo? Yo estudiando en la residencia, estudiando después, dije, aquí debe haber mucho, ¿no? En la facultad creo que nos dan media clase
media clase de ginecología de la menopausia. Después en la residencia es lo que vayas pillando, porque ya se han destruido prácticamente todos los centros o consultas de menopausia solo. Hubo un boom y luego ya no existen. Y yo me quise dedicar a eso porque a mí me pega por lo que está más abandonado. Entonces, esa parte de menopausia que después, hoy en día, como nos vamos a morir literalmente cada vez más tarde, gracias a Dios, nos dura más, ¿no? La biología estaba pensada para, esta mujer ya está llegando a una edad, ¿no?, de senescencia, ya no le quedan muchos más años, ¿para qué va a querer reproducirse, tal? Pues desde la menopausia no le quedarán muchos más años. ¿Qué pasa? Que es que ahora vivimos prácticamente los mismos, o hay gente que incluso más, desgraciadamente. Entonces, entre 30 y 40 años tú vas a estar en menopausia. Son muchos años para no defender y buscar una calidad de vida, ¿no? Ese cambio de concepto de cantidad por la calidad, ¿no? Entonces, esas etapas son muy marcadas, son reconocidas y son las que tenemos que utilizar a nuestro favor para prevenir. Pero si no lo sabemos y de repente te plantas con 43 y dices, no, es que yo ahora es cuando quiero buscar familia, cuando quieres vivir una etapa biológicamente que no te está acompañando socialmente, lo entendemos, pero hay que ser conocedor, ¿no? Porque si no, no podemos abordarlo. Entonces yo creo que la información es clave y luego utilizarla como cada uno pueda, pero no se tiene que tapar los ojos, ¿no? Antes comentabas eso, que hoy en día, y es verdad, pues por la sociedad tenemos mucha presión social. Esto lo comentaba yo muchas veces con mis amigas, oye, ¿podré ser madre? ¿Por qué nos planteamos esta pregunta que antes nuestras abuelas ni se planteaban? Por el tipo de vida que llevamos, por el estrés. ¿Por qué hay tanta incógnita con el tema de los hijos? ¿Por qué ponemos ya esa etiqueta de que muchas veces vamos a pensar que no vamos a poder tener hijos? Muy fuerte, sí. Y se ha transformado en un miedo. Lo dicho, o sea, se ven pacientes muy diferentes. Es la mujer que directamente no quiere... No quiere o le da directamente miedo pensarlo, entonces, como todo, ¿no? En vez de ser pacientes conscientes o directamente personas conscientes y ocuparnos antes, lo vamos dejando. Y las clínicas, que también lo comentamos, las clínicas de reproducción están cargadas de pacientes y que empezaron siendo que eran pacientes cada vez pues eran más mayores, eran gente que buscaban una reproducción fuera de lo que biológicamente te acompañaban, y cada vez son pacientes más jóvenes. Habrá que buscar también qué está pasando, ¿no? Estilo de vida, etcétera, pero el pensar ya de entrada que algo que es natural, biológico, normal, lo estamos transformando con miedo, con podré, no podré. ¿Por qué nos estamos planteando esa pregunta? Pues porque seguramente, María, lo vemos mucho alrededor. La gente cada vez más le está costando, incluso hablamos también de los hombres, la calidad espermática está muy relacionada también pues, con los tóxicos, con incluso el descanso, y ahí va el bombazo, como siempre, con el estrés, con esa gestión psicoemocional, muy relacionado en nosotras, ¿no? Ese eje, que si tenemos tiempo otro día lo hablamos bien, ¿no? Y tan famoso que es el eje intestino-cerebro, pues el eje principal sí o sí de tema hormonal es nuestro cerebro conectado con nuestro útero, nuestros ovarios, y que ningún cuerpo va a albergar un embarazo, es decir, una vida nueva, que es una locura energética para el cuerpo y una inmunodepresión, es una bomba si no está preparado, ¿no? Si no está en sus máximas condiciones físicas, psicológicas y emocional. Esa es que te he escuchado en alguna entrevista, ¿no? Tu trío, ¿no? De tu triada. Cuéntanos un poquito en qué se basa la triada de tu autocuidado que recetas aquí a tus pacientes. Pues sí, la triada lo intenté sintetizar para que cada una de las que entrara en esta casa, porque como ves lo he hecho como si me estuviera haciendo mi casa, fuera fácil, y es un triángulo, ¿no? Un triángulo en que se basa en la punta, y cada vez lo tengo más claro que es en la punta, y porque es muy importante esa gestión psicoemocional, ¿vale? Ahí albergamos un montón de parámetros, ¿eh? No es solo ese, es que estoy estresada, sino qué hay detrás emocionalmente, incluso de manera transformadora, qué ha habido detrás, ¿no? En episodios duros de nuestra vida. El ejercicio que en las mujeres es indiscutible
y no hablo de actividad física, yo no paro en todo el día, bueno, pues para, pero es el ejercicio físico pensado, organizado y estructurado con un fin. Eso es ejercicio, en diferencia a la actividad. Y la nutrición, que jamás, nunca, y si lo digo es porque me he equivocado, diré dieta. Es la nutrición, es la alimentación, es esa manera de nutrirnos, ¿no? Ese triángulo yo creo que es la base. Luego podemos abrirlo a mil cosas, ¿no? Pero incluso el sueño, el descanso, que es fundamental, yo eso lo pongo incluso en la gestión psicoemocional, porque nadie va a poder descansar o dormir bien si no está alineado, ¿no? en esa tranquilidad, ¿no? Yo voy a hacer aquí un inciso porque yo me he dado cuenta, nosotros vivíamos antes en Moraira. Moraira es un sitio de costa, está en la provincia de Alicante. Qué bonito. Yo hacía muchas horas de coche para ir a trabajar y es verdad que eso me mermaba un poco a veces la calidad del día a día. Pero me he dado cuenta ahora al volverme a vivir a Valencia que cuando yo paseaba por las tardes con mi perro, con mis hijos por la playa, me anclaba en ese momento y era como mi momento de mindfulness. Al perder eso, me he dado cuenta que me he desenraizado. O sea, yo me he dado cuenta que es súper importante para mí, para que mi pensamiento, acción, con lo que digo vaya alineado, es la naturaleza. Total, qué importante. Eso y desinflama, de paso. Tal cual. Es el grounding que se ha puesto ahora tan moderno, ¿no? Esa conexión con la tierra que, de verdad, es que existe. Es que hasta que uno no lo pruebe, no lo nota, pero existe. El descansar bien, el grounding, esa nutrición, son cosas, detalles que lo tenemos en el ADN de miles y miles y miles de años. Y de repente nos metemos en 4 paredes con luz artificial y... No, es que no es lo mismo. No o sea, es lo yo mismo. lo que me he dado cuenta, Blanca, es que he entrado en piloto automático. Total. Y muchas veces es como, María, o sea, descansa, ¿Cómo he llegado hasta para. aquí? O sea, te estás yendo de tu centro. Y vamos, la conclusión es que nos vamos a intentar volver a mudar a algo de naturaleza. Manera. Sí, porque necesitamos ese anclaje. Total. Ahora ya que hemos tratado estas 3 patas y hemos visto la importancia de estar en nuestro centro, y para esto es un trabajazo que cada uno tiene que hacer internamente, con la ayuda que cada uno considere, porque esto puede ser desde charlar con un amigo, a cogerte un libro, a de repente ir a terapia, ¿sabes? Vamos a entrar en realmente lo importante que es que queremos transmitir aquí a nuestros pacientes. ¿Qué síntomas y signos aparecen cuando llega la perimenopausia? Que la mujer en muchos casos ha asumido que tienen que aguantar. Porque esto yo lo he visto mucho con mis pacientes, que les pregunto, y me cambió el chip, Blanca, porque le dije a una paciente, yo haciendo la historia clínica, pregunta qué medicación toman. Y me dice, me dijo el nombre de una medicación. Y digo, ¿y esto para qué es? Que ahora mismo no lo tengo controlado. Y me dice, es tratamiento hormonal. Y digo, bueno, ¿y qué tal? Y me dice, pues María, que desde que lo tomo vuelvo a ser yo. Esa es. Esa palabra, o sea, se me quedó ahí esa frase como diciendo, o sea, es verdad, porque asumimos que tenemos pelos de punta, ¿no? Es que es así. Bueno, existen unas escalas y estamos haciendo unos cuestionarios a nivel nacional, una pasada, ¿vale? Para comprobar. Y a mí me encanta porque cuando vas así liada, digo, para comprobar, aquí yo lo hago todo, ¿no? Pero incluso en la seguridad social que tenemos, ¿no? Un volumen, digo, para comprobar entran y dicen, yo no sé qué me pasa, pero yo no soy la que era. Vale, claramente necesitamos ayuda. Vuelven y dicen, yo no sé qué me has hecho, pero yo ya soy yo. Y yo, es que es así. O sea, ¿qué deben sentir para decir, estoy fuera de mí, no sé quién soy, no me reconozco? Para mí es esa frase, la tuya de no sé quién soy, para mí es, entran y dicen, no me reconozco. Ya no hace falta pasar ninguna escala. No es justo que no te reconozcas, porque no vas a morir en 5 años. Vas a estar 30 años. ¿Volviéndote a encontrar sin reconocerte? No. Es muy fácil. Alguien entra en la consulta de un endocrino y empieza con 2-3 síntomas de tiroides y sale con su Eutirox, con su tratamiento sin dudarlo. Y entran en una consulta de médico de cabecera, de gine, o en 1 millón de consultas pidiendo a gritos, no sé qué me pasa, no me reconozco. Y de la gran mayoría de las consultas salen igual. O con un antidepresivo. O con un antidepresivo, que es lo más fácil, rápido, señores, y así no llora, no molesta al resto de gente.
Entonces, ¿qué patas se tocan? Porque antes estábamos hablando como que vamos a numerarlo como en 5... Sí, yo creo que es una manera visual de verlos, porque también me gusta que se vea que esto tiene una temporalidad. Porque todo el mundo es menopausia, sofocos, o menopausia, el abanico, menopausia, líbido, atrofia, menopausia, líbido. No. Aquí los dominios están, y de hecho están muy descritos, pero yo creo que para la gente que se reconozca, el primero y de los más cercanos que suele aparecer es de entrada esos sofocos, ¿no? Ese síndrome vasomotor que alberga mucho más, pero para conocernos, para la gente los sofocos, ¿no? Esos calores que conllevan mucho más de lo que nos pensamos, que eso merma mucho la parte social, incluso en el trabajo. La mayoría de gente que acaba pidiendo ayuda no es porque tiene sofocos, incluso por la noche que se lo pasan fatal. Pues las noches hay gente que llega a tenerse que levantarse, ducharse, cambiarse. Es imposible que descanses bien, vale. Esos sofocos son horribles, pero es que incluso llama más la atención en gente que le merma en su calidad de atención, por ejemplo, la gente que trabaja con personas, ¿no? Está haciendo reuniones, tal. Y son gente muy joven que normalmente coincide con un pico en la edad, un pico profesional muy bueno y les merma, pero pueden ser mujeres de alto, ¿no? Pues comerciales o cualquier alto standing que necesitan estar mucho de cara al público, pero incluso profesoras con los peques, con una responsabilidad muy grande detrás, gente que su día a día les merma mucho, ¿no? Pero eso es lo más llamativo. Pero lo que va pasando poco a poco, y es cuando yo siempre pregunto, y son preguntas muy sutiles, en esa perimenopausia, que aún a lo mejor no están en esos sofocos, pero ya han empezado a tener alteraciones del ciclo, de la regla, que si sangro mucho, que si se me acortan, qué tal. Y alrededor, yo les pregunto siempre del tema psicoemocional, del tema de irritabilidad. Esa palabra, no sé por qué, no la suelo emplear para otra cosa, pero el tema de irritabilidad, de que te tocan y saltas, a tope. Se nota un montón, y empiezan a buscar causas externas, entonces entran en que no estoy bien, síndrome ansioso depresivo, entonces me encierro, porque total, para enviar a tomar viento a todo el mundo, pues no entran ahí en un círculo que no saben por dónde les viene. O incluso el tema también de concentración, de agilidad mental, de yo antes tenía las cosas súper claras, era tengo que hacer pim, pam, pum, pum, y van perdiendo esa capacidad, ¿no? De esa multitarea que siempre nos ha como caracterizado o nos han tomado el pelo, puedes decir como quieras. Pues esa parte, ¿por qué? Porque no solo se pierde estrógenos y progesterona, por ejemplo, la testosterona, que suele ser las hormonas que nos dan ese, ¿no? Y a los hombres que les dan ese, pues se pierden incluso mucho antes. Y entonces todas las hormonas tienen su papel. Y esa parte es fundamental, ¿no? Ya tenemos el síndrome vasomotor, toda esta parte de trastornos de irritabilidad emocional, esa labilidad emocional que tú recordabas, 3, 4 días, una semanita antes de la regla, y de repente dices, es que es como, tengo la regla peor que nunca y encima estoy como premenstrual todos los días. Eso cansa mucho. Eso cansa a ti, y si no lo tienes reconocido, acompañado, identificado, al entorno. Al entorno muchísimo. También, más aún, María, y perdona que me meta en esto, cuando coincide en la misma casa, que suelen ser, porque normalmente cada vez somos pues, madres con, ¿no?, más tardías, coincide pues tu perimenopausia con a lo mejor la adolescencia de tus hijos, ese mix brutal hormonal ahí en casa, que no se entiende, en plan, tú estás mal, pero yo estoy peor, a ver esa lucha, ¿no? Esa lucha a ver por quién está peor, y en vez de hablarlo, acompañaros y decir, pues vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Hay la mirada del hombre, que tenga esa compasividad por ambas partes. Total. Y por eso tenemos que empoderar en ese sentido también a los hombres a través de estas mini a mí clases. Me encanta cuando vienen en pareja, y yo, ¡qué bien, enhorabuena, tal! Ah, sí, no, iba a quedarse aquí. No, para adentro. Y la última fue al revés, dije, ¿te importa que entre? Es que quiero que escuche que no estoy loca. Y yo, por favor, por supuesto, entra. Está muy bien. Seguimos con los síntomas. Vamos allá. Esto las primeras perimenopausia, menopausia, ¿no? Esa parte. Hemos dicho también el trastorno del sueño, súper importante, insomnios, y que tantas veces van por 1000 especialistas, no sabes por dónde empezar, qué está pasando, y al final dicen, ¡oh, era esto!
cuando normalmente ya han consultado por otro síntoma y la han tratado por otro síntoma, ¿sabes? Porque no solo es el insomnio de conciliación del sueño, es esa parte que tienes que acompañar de los despertares de 3-4 horas, de las 3-4 de la mañana, porque ahí hay un problema más melatonina-cortisol, ¿no? Entonces, tan importantes esas rutinitas, esas rutinitas que claramente lo tenemos para nuestros bebés, ¿no? Necesitan calma, cenamos pronto, duchita, agua caliente, masajito si hace falta, todo. ¿Quién no se duerme así? Es que así mejoraríamos muchísimo. 0 pantallas, o sea, todo lo que quieres hacerle a esa persona que tanto quieres, ¿por qué no te lo haces a ti? Se nota un montón. Entonces, tú bajas conectando mucho más, con melatonina mucho más alta, cortisol más bajito y se va a invertir a la hora que se toca que invertir, probablemente a las 8 de la mañana, no a las 4 de la mañana, como si hubiera ahí un algo que tuvieras que despertarte para hacer, ¿no? Entonces tenemos ya síndrome vasomotor, toda esta parte de irritabilidad emocional, etcétera, el trastorno del insomnio. Me ha encantado la parte sexual. La sexualidad es muy importante. La sexualidad es importante en cualquier etapa de la mujer y por supuesto del hombre. Forma parte de nosotros y no solo está para procrear. Eso es está fundamental. Para conectar. Fundamental, está para conectar contigo, para conectar con quien eres. Es una manera maravillosa de apagar el piloto automático y para conectar como pareja. O sea, las terapias de pareja claramente pasan por la parte sexual, ¿no? Y yo aquí hablo muchísimo de sexualidad, muchísimo. Y creo que es una parte donde cuando pierden la libido, ¿no? Esas ganas como que ya no es solo de tener esa relación sexual entendida tan tristemente durante tanto tiempo con, ay, es que tengo sequedad vaginal o me molesta, tengo dolor. Señora, es que, disculpe, pero nadie le ha hablado de penetración ni de tener un coito, ¿no? Como lo conocemos así, esa palabrota, ese coitocentrismo que tenemos ahí, hay que terminar de alguna manera para... No, estamos hablando de la sexualidad como una buena cena, una caricia, una mirada, ese autocuidado de una, ¿no? Vamos a insistir de esa necesidad de ese placer y ese gozo porque sí, no porque me lo merezca el fin de semana de comer esto, tener aquel placer fuera, sino contigo mismo, con tu cuerpo, y para eso tienes que estar muy conectada, muy alineada y quererte mucho. Y quererte mucho. Ilva Abril hace poco entrevistó a una gine y me gustó mucho la parte en el que decían como que había que agendar, o sea, tú agenda con tu pareja 100%, eso lo digo también yo. Esos momentos, porque agendamos todo y no agendamos pasar tiempo con nuestra pareja, si eso es lo que más te va a conectar y más te va a enchufar con la vida. Mis pacientes, si nos escuchan, verán que yo digo, es que hay que volver a tener citas. Hombre, con mi marido de 30 años. Sí, más que nunca. Hay que tener citas y decir, este viernes, este jueves, lo que sea, será un ratito para nosotros, aunque sea un café. ¿Por qué? Porque tú te vas ilusionando, vas manteniendo aquello que cuando te quedabas esa cita que estabas pensando que me pongo, que no, dónde iremos. Mientras tanto estás haciendo ganas, estás haciendo ilusión, ya estás creando esa sexualidad positiva, ¿no? Y agendarte citas contigo también está fenomenal. También está fenomenal porque ahora hablaremos, ¿no?, incluso del síndrome genitourinario y el tratamiento muchas veces incluso de orgasmos. Es decir, por prescripción médica hablamos de tener 2-3 orgasmos, que es una locura, ¿no?, en el día en el que vivimos a la semana, para tener un flujo adecuado. Y lo dicen así tal cual en los cursos y digo, ¿a quién de mis pacientes les digo esto? O sea, wow, es una locura, ¿no? Tener citas contigo también está fenomenal. Exacto. Y luego también importante el riesgo cardiovascular. Y leí que una de las primeras causas de muerte en la mujer no es el cáncer de mama o el cáncer de ovario, sino que es el infarto agudo de miocardio. Entonces, cuenta un poco la relación esta de la disminución de estrógenos con el riesgo cardiovascular. 100%. Y lo alineamos muy bien con los síntomas, porque los últimos de los síntomas que quería decir, y los pongo en el mismo globo, porque son los que aparecen a medio y largo plazo, ¿no? Que parece que las consecuencias de la menopausia es, yo pasé ese año, como si la menopausia fuera un año. No, señora, la menopausia, todas las mujeres tenemos que saber que van a ser durante muchos años. Es una etapa, es como decir hasta la muerte. Es la infancia. ¿Infancia cuántos años? Pues bueno, pues esto es lo mismo. Entonces,
a largo plazo los síntomas, síndrome genitourinario, que es esa atrofia, sequedad, infecciones urinarias, esa falta de estrógenos a nivel vulvovaginal, la osteoporosis, que es para hablar casi que otro podcast, ¿no? Esa salud ósea que nos va a dar esa independencia. Y por último, y vamos a ello con el riesgo cardiovascular. Ese riesgo cardiovascular que tanto pánico tenemos, como has dicho, de morir de cáncer, y vamos a morir probablemente mucho antes por algún problema cardiovascular, ¿no? Sean infartos o de miocardios, o vamos a perder la calidad de vida, que eso también es importante, pues accidentes cerebrovasculares también, que son los llamados ictus, ¿no? Probablemente tanto isquémicos como hemorrágicos, tal. Todo esto sí que tiene mucha ciencia detrás en el tema de la prevención. Y ahí es donde tenemos que cogernos. Bueno, yo ya he pasado la menopausia, ya me encuentro bien. No, el tema en general, no, es que podemos vernos, podemos ayudarte muchísimo a ocuparnos de que tengas una mejor calidad de vida y evitar, ¿no? esa primera causa de muerte, que se dice a gusto, ¿eh? Una causa de muerte que está muy relacionada con la obesidad, con los IMCs, que es el índice de masa corporal elevado, está relacionada con los hábitos, y ahí viene mi triángulo. Mi triángulo no solo te va a dar calidad de vida, sino te va a prevenir las principales causas de muerte. Y esos hábitos de ese sedentarismo, ahí el ejercicio inevitable en la mujer, porque una vez tenemos la menopausia, nosotros siempre hemos estado protegidas por esos estrógenos, ¿no? Esos estrógenos que nos han dado esa ventaja delante de nuestros compañeros varones, ¿no? Por la protección de los vasos, de esa parte tan importante de que nos acumulen pues, placas de ateroma, de que todo funcione hemodinámicamente mejor. Y llega un momento, que no son años, sino llega un momento pues, que desaparece esa protección cuando los estrógenos desaparecen. Y no solo nos equiparamos, sino que encima es que empeoramos. Morimos más que nuestros compañeros varones, ¿no? Y es durante una etapa muy corta, ¿no? Por eso tenemos que intentar, pues con el resto de cosas, compensarlo totalmente. Ese ejercicio, aparece una tendencia a esa resistencia a la insulina, que es para nuestros oyentes, pues esa tendencia a esa diabetes, que lo suelen conocer mejor. Aquí viene el cambio tan grande de composición corporal, que a todas las mujeres lo que les molesta es la parte visual de imagen. Y digo, si supieras lo que significa y va detrás, incluso te ocuparías mucho más, ¿no? La acumulación de la grasa en la zona central de la gran mayoría de mujeres que tenemos en la cabeza durante de esa edad, ¿no? de esa época, no es baladí, ni solo es porque nos molesta y ya no tengo mi cinturita, sino porque esa grasa que se acumula es porque es tan importante las hormonas para nuestro cuerpo que una vez ya no tenemos estradiol, lo que hace esa grasa, imagínate María, es crear otro tipo de estrógenos que se llama estrona, que va a intentar buscar otra vez a rellenar esos receptores, y lo crea los adipocitos, o sea, la grasa de esta zona, ¿no? Pero a la vez es la grasa más peligrosa, ¿no? Que aumenta el riesgo cardiovascular, pues eso, de infartos, de todos esos problemas. Entonces, ahí no solo hay un chip que tenemos que cambiar del cambio de composición corporal por el tema de verte bien, del autocuidado, de yo no tenía esta barriga, ¿no? Que muchas veces lo relacionan así, sino qué hay detrás, ¿no? Nosotros trabajamos con bioimpedancia porque lo que queremos es transformar, reducir lo máximo posible a esa grasa visceral, y lo que queremos es aumentar el músculo, que es lo que nos va a dar, lo que decíamos, esa independencia, ¿no? Lejos de que no vamos a morir probablemente de ello sí, pero en el siglo XXI lo que estamos viendo es que la pandemia de ahora es la sarcopenia o la dinamopenia, que es la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular, que es lo que nos permite ser autónomas de mayores. Vamos a morir antes o después, pero por lo menos que seas siendo autónomas, levantándote de la silla por ti misma, cargando lo que tengas que cargar. Si te caes, poderte levantar. Si tengo unos minutos, te cuento una anécdota que es Por supuesto, claro que María, sí, buenísima. estás en tu casa. Buenísima. Mujer, 88 años.
Bueno, nosotros ya sabes que exploramos en el potro, ¿no? Esa silla que nos hace permitir tener un acceso vulvovaginal mucho más fácil. Estamos hablando con ella, la exploramos y tal. Esto fue en el hospital, en la seguridad social. Y nada, terminamos y cuando va a bajar no nos deja que la ayudemos. Y digo a la compañera, a la enfermera, pero quédate, por si acaso. Bueno, voy a escribir, tal. Pum, 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 pum. Se cae. Ay, Está Mare. claro, mira. Qué susto, corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nosotros hablamos valenciano mucho aquí. ¿Qué ha pasado? Se levanta así, estaba en el suelo, tirada. Pero bueno, se levanta y dice, no me levantéis, que yo para esto voy todos los días a estiramientos. Ay, qué bueno. Y como la toques, yo ni te... Bueno, se levantó y dije, ole, yo quiero eso. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Yo quiero eso. No me toques, que para eso voy yo a gimnasia todos los días, ¿no? Y yo digo, efectivamente, para esto vas a gimnasia todos los días, sin botoncito rojo. Yo lo que veo que pasa aquí con el ejercicio de fuerza, que esto Cristina Mitre lo hace muy bien porque divulga un montón de la importancia de hacer ejercicio de fuerza, es que las mujeres asocian que es mejor hacer cardio que no fuerza. Porque tienen el falso concepto de que no se quieren volver musculosas. Mira, yo la peor frase del mundo mundial, y la sigo escuchando y tú no sabes cómo me pongo, o sea, es que te vas a hacer un tío. ¿Me voy a hacer un tío cómo? ¿De fuerte? ¿Me voy a hacer un tío de qué? No sé, no entiendo detrás qué buscan con esto, ¿sabes? O sea, cada una va a necesitar esa fuerza de una manera. Es que yo trabajo muchísimo, es que ni menopausia, es que síndromes de ovario poliquístico, es que puedes mejorar tantas cosas metabólicamente con el trabajo de fuerza bien dirigido y la verdad que se tiene mucho miedo y ese miedo es un miedo social que hay detrás. Es que si empezamos por aquí... Y falsas creencias, eso es lo que hablábamos al inicio, que es que al creencias final limitantes. te tienes que plantear, vale, este pensamiento de dónde me viene y ese ejercicio solo lo puedes hacer tú, quiero decir, no te puede ayudar un profesional a llegar a hacerte esas preguntas, pero es un trabajo interno. Es un trabajo interno y de que tú ahí lo que estás es contestando a un no sé qué social de tengo que ser así, asado, tal. Y esto que yo durante este último año tan transformador para mí, y creo que todo mi alrededor también lo está viendo, es que si tú necesitas hacer algo o dejar de hacer algo para buscar una imagen corporal determinada, esa no es tu imagen corporal, ese no es tu cuerpo. Y voy a decir una frase que la gente que está cerquita de mí me ha escuchado últimamente, y es que vivir en un cuerpo de alquiler todos los días es horrible. Vivir en un cuerpo de alquiler, tener que pagar cada día por algo de lo que no te reconoces, es horrible. Si vivir en una casa de alquiler, y a mucha gente se queja, ¿no? Porque tenemos que pagar todos los meses, pues cada día tener que hacer X esfuerzo, dejar de hacer X cosa, o tener que no ser tú para estar en un cuerpo en el que vives todos los días a todas horas, es muy fuerte. Y muchas mujeres, que yo veo mujeres todo el día, a todas horas, viven en cuerpos de alquiler por acontentar a otros. Es como tener una casa que quiere que los demás tengan. Bueno, lo peor es que crees tú que los demás tienen, porque nadie le da igual. La gente que te quiere de verdad le da igual. La casa que tengas, ¿no? Pues el cuerpo que tengas también. Entonces, es un trabajo de concepto, validarte tú a ti misma y no buscar que te validen fuera. Es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Cómo se hace eso? Trabajando mucho. ¿Cómo se hace eso? Trabajando mucho. Sin esperar esa palmadita. Esa palmadita. Y Blanca, todo esto que has comentado, todas estas secuelas, síntomas, signos que te deja esa menopausia, ¿cómo una paciente que esté escuchando o un hombre que esté escuchando y se siente identificada en esta conversación a su madre, cómo podemos ayudarle? O sea, ¿qué tipo de tratamientos hay para paliar estas secuelas? Los hay, y menos mal que por fin los hay, los estudiamos y están al abasto de mucha gente, porque siempre los han habido, pero hubo un boom que, bueno, si no nos alargaremos mucho, ya sabes que
¿Te refieres a la terapia hormonal A sustitutiva? la terapia hormonal, sí, disculpa, ¿O de María. reemplazo? Muy bien, nosotros nos gusta llamarle, y cada vez lo intentamos, es la terapia hormonal de la menopausia, porque realmente no vamos a sustituir nada, o sea, vamos a darle las dosis necesarias para que la paciente se encuentre bien, esté sin síntomas, se reconozca, sea ella. También es verdad que yo entiendo que ha habido un boom en los últimos años que, bueno, y me alegro que se haya puesto como muy de moda, ¿no? La menopausia ha coincidido con el boom del anti-aging, o lo que yo a mí me gusta, porque lo intento, por supuesto que sí, llevar a cabo esa longevidad saludable, ¿no? Ese acompañamiento. Por lo que decíamos, vamos a vivir muchos más años, vamos a intentar vivirlos mejor, ¿no? Pero ahí se puede llegar a confundir, ¿no? Una cosa es paliar síntomas y otra cosa es prevenir. ¿Qué pasó? Que en uno de los trabajos que empezó habiendo una confusión de que esta terapia hormonal de la menopausia era lo peor, que te iba a dar cáncer de mama, que iba a haber un montón de problemas de trombosis, etcétera, pues está ya más que requete estudiado. Es que ese estudio no se hizo, por hablarlo corto, ni en las pacientes que tocaba, ni con los fármacos que tenemos hoy en día, y eso hizo mucho mal, porque ¿qué pasó? Que empezó... Claro, los resultados no fueron consecuentes. Yo lo que tengo entendido que pasó es porque el otro día, justo hablando con mi madre, me decía, María, porque le digo, porque no nos planteamos buscar ayuda de terapia hormonal, y me dice, porque eso produce mucho cáncer. Y digo, Imagínate, mamá, lo primero. Lo primero, pero es que es el titular que tienen todas las mujeres en la cabeza. Es que yo lo que tengo entendido que pasó es que cogieron a muchas mujeres y sin medirle de manera individualizada la cantidad de hormonas a cada una, les administraron a todas la misma dosis. Pero no solo ni la dosis, sino no habían hecho grupos poblacionales que tocaba. O sea, de hecho, la mayoría eran pacientes que habían estado más de 10 años en la menopausia, y por ahí tan importante la prevención y hacerlo lo ideal es dentro de los primeros 5 años, ¿vale? De la menopausia y menopausia. Incluso yo lo que hago es intento siempre hacer la transición más dulce posible. Es tratar desde la perimenopausia si ya hay síntomas. ¿Por qué vamos a esperarnos un año a estar fastidiadísima y a realmente ahora sí que estoy mal, venga, trátame? No, vamos a intentar no estar mal nunca, ¿no? Exacto. Si es necesario. O sea, se puede hacer desde mucho antes. Entonces, esa terapia hormonal de la menopausia puede ayudar muchísimo y desde mucho antes. Para tratamientos muy concretos, o sea, síntomas muy concretos, pero también para el estado global general, que no hace falta que sea, es que hasta que no tenga 5 sofocos cada 5 minutos, ¿sabes? Esto no va así. O sea, es esa sensación, ¿no? Y cambia la sensación de seguir siendo tú, Sobre todo para evitar también el acabar en una consulta de tu médico de cabecera que te acabe recetando un antidepresivo, que es lo que hay que intentar evitar. Totalmente. Porque si no, eso ya no te lo quitas. O sea, cuando ya te administran un antidepresivo es muy difícil. Se puede. Nosotros haciendo un buen balance, cuando ella está estable y tal, incluso con terapia hormonal, hemos llegado a quitar antidepresivos porque realmente a lo mejor no era esa parte orgánica de depresión como tal, pero tiene toda la relación, los estrógenos, la progesterona, con la serotonina, que es esa hormona que necesitamos tanto, los receptores GABA, y hay mucha mezcla que se puede llegar a entender, y esa parte depresiva existe, pero no se tiene por qué tratar así. Pues pacientes conscientes, la terapia hormonal de la menopausia no produce cáncer. No. Hay que quitarse ese miedo. Hay que quitar ese miedo, y que utilizada bien y cuando toca y por quien toca, puede prevenir incluso muchas otras enfermedades que te van a mermar mucho más la calidad de vida por lo que nos lo estamos tomando, ¿no? Sin duda, incluso la osteoporosis, la salud, o sea, una fractura de cadera de la que de ahí muchas veces ya tu calidad de vida se ve muy afectada. Se puede tratar de entrada muy previamente con terapia hormonal, o incluso identificar los factores de riesgo que tenemos, ¿no?, en relación a todo eso. Ha sido muy, muy enriquecedora toda esta parte. Sí que es verdad que creo que ahora voy a hacerte otra pregunta, pero vamos a tener que rodar un segundo episodio, porque me gustaría también abordar el tema del cáncer, del que tú también has estado tan formada, porque hiciste el fellowship además en Houston, has estado en la Universidad de la Fe también, y creo que también deberíamos de abordar este núcleo de pacientes que tienen muchas secuelas y muchas veces están muy abandonadas. Y esto lo haremos en una segunda
Ideal, en aquí un estaré. segundo episodio. Me gustaría un poquito que nos contaras cuando una paciente decide dar ese paso de entrar por esta puerta tan bonita, ¿cómo les acompañas? ¿Cómo es una primera consulta con el equipo de Blanca Segarra con Blanca? Qué guay, pues mira, pues lo primero que hago siempre sí o sí es, aunque Laura, que es mi compañera, es mi auxiliar, que las acompaña aquí dentro, ¿vale? Ellas siempre suelen estar aquí, les ofrecemos si quieren tomar algo, si quieren leer, tenemos aquí una biblioteca que son totalmente libros míos, nada externo. Yo siempre salgo por ellas, siempre. Eso es algo que me encanta, ver esa primera reacción de, uy, que viene la doctora, tal. Y se quedan como, paso, no paso. Y yo, es que si vienes a mi casa, saldría por ti. Hombre, por supuesto. Igual, ¿no? Entonces yo salgo por ellas, pregunto qué tal, entramos y entran acompañadas fenomenal. Y a partir de ahí, nunca, o sea, mira que la historia clínica está súper organizada, ¿verdad? Nunca pienso por dónde empiezo, por no, siempre sale. O sea, es como cuando quedas a tomar una amiga y tú no vas llegando a tomarte algo y dices, voy a preguntarle por esto, voy a preguntar. No, siempre entro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha hecho llegar aquí? ¿Cómo las has conocido? Y normalmente las que vienen por menopausia siempre es, enhorabuena, lo más difícil ya lo has hecho, que es decidir entrar aquí. Es esa enhorabuena y, ay, ¿por qué? Porque ya estás aquí. Ya estás aquí, ya has buscado ayuda. Ya has buscado ayuda. Ya sabes que algo pasa, ¿sabes? O sea, que a partir de ahí se crea una relación y como has visto no tengo ordenadores, no quiero que fluya. Quiero que fluya y que normalmente me pasa como este podcast, que empezamos la primera sesión, ¡ay! Ya no me ha dado tiempo ni a explorarte. Nos volveremos a ver. El primer día de la conexión es fundamental. Cuando hay conexión médico-paciente, antes, después, de una manera, de otra, como sea, la vamos a poder ayudar. Y a partir de ahí, pues yo creo que cada una tiene como sus... No a todas les pasa todo y empezamos siempre pues un motivo principal más o menos de consulta y a partir de ahí, ¡buah!, ramificación. Yo siempre saco ahí todas mis cartas, ¿no? Esa parte psicoemocional que hacemos terapia con mindfulness. Mindfulness Based Stress Reduce, que es un tipo de meditación guiada, muy acompañada y muy concreta. La mayoría las necesitan, les va muy bien. La parte de nutrición, por supuesto, la parte de composición corporal, el ejercicio, la derivación, las compañías de ejercicio suelo pélvico, tan importante también en esta etapa, ¿no? Y hacemos ahí como que muchas veces digo, realmente es que yo hago aquí como de rotonda, ¿no? Les voy como acompañando, derivando y decía... Al principio tenía miedo, digo, ostras, es que en verdad no les voy a ayudar yo porque empiezo tal, Bueno, tal, pero es que eres la directora de orquesta, es que tal alguien cual, tiene y es que al dirigir. revés, sí. Y cuando vuelven y decían, no, yo, no, pero voy a ver a la doctora, no sé qué, digo, no, si ya te ha visto tal, no. Y es ¿no? Como decíamos, yo siempre les digo, yo cuando me hice ginecología, se me queda muy corto ser la médico del útero y los ovarios. Y decía, no. Y yo se lo digo a todos los pacientes. Soy la médico de la mujer, no del útero y los ovarios. Es difícil porque tienes que estar como a muchas cosas, pero yo nunca prometo nada. Yo se lo digo que voy a escucharles, voy a acompañarles y voy a hacer todo lo que pueda para que estén mejor. Y lo hacemos juntas, ¿eh? No te creas. Porque tienes un equipo, he visto, muy amplio, ¿no? Sí, Tienes sí. un nutricionista, ¿no? Urología. Tenemos urología, tenemos nutrición. Dentro de nutrición lo he separado también. Es una nutricionista que es solo especialista en menopausia, porque creo que nada que ver con las otras etapas. Nutrición también oncológica, los compañeros de Ibions, porque también creo que es nada que ver. Y son después también gente súper importante para mí, como has dicho tú, del riesgo cardiovascular. Hay una doctora internista que solo se dedica a prevención de riesgo cardiovascular y no podía ser de otra manera si es el número 1, ¿no?, de mortalidad. Después también muy importante la parte de psicología, psico-oncología, porque fuera del hospital hay muy poca y no se conoce y es fundamental, y no solo a los pacientes, insisto siempre que es para la familia muchas veces o cuidadores principales. Y después tenemos pues fuera como colaboradores de ejercicio suelo pélvico, o sea, la fisio suelo pélvico también tan importante, y como no, ejercicio tanto para menopausia como para oncología,
100%. Y yo me ocupo también de no solo parte de ginecología, que la gente puede decir, ¿pero haces revisiones normales? Sí, también. Hago las revisiones normales. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se crea la relación. Yo al principio estaba muy cerrada. Yo quiero dedicarme solo a menopausia o a oncología. Jamás. Ahora me arrepiento de decir esas palabras porque el vínculo, yo cuando más jóvenes vienen aquí, yo digo, ¡guau! Esto va a ser ya para muchos años. Claro. Y entonces a mí me pasa idea. igual. Yo la especialidad principal es encías, periodoncia, como tu hermana. Y luego conforme me he ido formando, he visto la parte de los niños, de la RNO con el podcast anterior de Esmeralda Herrero. Y dije, pero ¿en qué momento he puesto el foco tan lejos? Digo, si lo que tengo que hacerme es irme a más abajo para prevenir desde la infancia. Total, es que estamos conectadas en lo mismo, intentamos hacer lo mismo, ¿no? Y qué importante esa buena conexión, esa primera relación con tu ginecóloga cuando eres una niña o un adolescente y dices, aquí me han traído y yo no sé para qué. Y digo, pues nada, para charlar un rato. Y la primera a lo mejor podemos estar charlando un rato. ¿Recomendarías una primera revisión simplemente de toma de contacto cuando han tenido la primera regla? Yo creo que la primera regla no hace falta, porque si no, como medicalizamos mucho de entrada, si está todo bien, va bien, súper importante ese momento vital, ¿cómo se vive? Yo siempre lo pregunto, ¿te acuerdas cuando viste tu primera regla? ¿Qué recuerdas alrededor? ¿Cómo lo viviste? Yo vergüenza. Imagínate. Vergüenza, es que me acuerdo. Rabia. Y además que me tocó, mis padres estaban separados, me tocó estando con mi padre. Justo. Es verdad, y me tuvo que ayudar mi tía y en ese momento me sentí de... Y mira si este podcast es importante. O sea, ¿te tuvo que ayudar tu tía? Sí. ¿Cómo no tu padre te podía ayudar? Porque no tiene recursos. Pues por eso, deberíamos que todos nos pudieran ayudar. ¿Dónde ponemos el foco entonces? ¿Dónde empezamos a hacer esta prevención, Blanca? Yo creo que... Porque ya no solo difícil. Colegios, es que es familias, o sea, sí. tenemos que poner el altavoz en altavoz en cualquier sitio. Yo ahora me estaba súper interesada en poder hacer desde educación, siempre llaman como sexual, pero es educación y fin en los colegios. Es verdad, para pues eso, desmitificar un poco, normalizar todo el tema del ciclo de la mujer, pero también en las familias, que no haya esos tabús, que se hable abiertamente, que el tener la regla no sea siempre un problema, que los niños van a escuchar eso. Si ven que su madre, su tía, su mejor amiga siempre cuando tenía la regla se está enfadada, era un problema tal, al revés, y últimamente lo estoy diciendo mucho, es un checklist de tu salud, de que estás fenomenal, de que estás vital, de que tu cuerpo funciona. Ojalá lo tuviéramos en muchos otros aspectos, ¿no? Todos los meses podemos decir a la mujer, va bien, estoy perfecta, va bien, seguimos, ¿no? Eso lo tendríamos que vivir así. Y la primera regla no tiene que ser como, pues ahora no puedes ir al campamento, ahora no te puedes bañar, ahora no te puedes... No, al revés. Es una celebración como cualquier otra de un pasito más en la vida, estoy aquí y abrazando lo que nos venga, ¿no? Y lo que esta biología nos ha dado, tal cual, que es tan maravilloso. Yo lo pensé cuando di a luz por primera vez, dije, esto es mágico, es que es salvaje. Qué bonito. Mira, además tuve la suerte que me lo tuvo Manel Montesinos, que, ¡madre mía! que es muy amigo. Además fuisteis compañeros vosotros en la residencia de la fe y estábamos un verano tranquilamente tomando unas copas una noche, porque salíamos por aquel entonces bastante, y le dije, Manel, me encantaría, estaba estudiando el MIR, y le dije, me encantaría que me trajeras al mundo a mis hijos. Y así ha sido. Madre mía, Manel, un besito desde aquí. Y fue súper bonito, o sea, es que es mágico, no hay que tener miedo. Una de las cosas que le digo a mis amigas que todavía no han dado a luz es, ves con cero expectativas y deja que... O sea, no te pongas, tiene que ser así, porque al final va a ser como tenga que ser, pero abrázalo, acéptalo y déjate llevar. Tal cual. Qué importante, ojalá fuera así. Cada vez se está complicando mucho, María, para otro podcast, todo el tema de violencia obstétrica y tal. De verdad, la gran mayoría de profesionales que estamos ahí detrás solo queremos lo mejor para esa mujer. Y yo, como también no me dedico a la parte de obstetricia, pero es inevitable, está ahí, y a la gran mayoría de mis amigas también he estado en esos momentos tan importantes. Y me ha gustado mucho que has utilizado el adjetivo de salvaje, porque ellas me reconocerán, porque siempre les digo, saca a tu mujer salvaje. Es que sí. Ahí dentro está, aprieta esos dientes y piensan que eres mamá ya. Ya eres mamá desde hace muchos meses, ¿no? Y esa parte de salvaje nos vendría mucho mejor si la pudiéramos sacar muchas veces.
muchas más veces que no solo en esos momentos, ¿no? Pues Blanca, ha sido un placer. Igualmente. Se nos han quedado muchísimas cosas. Eres una mujer súper inspiradora, de verdad. Gracias. Y nos vamos a ver muy pronto para una segunda parte. Fenomenal. Gracias por esta oportunidad, que me encanta tener estos cascos. Puedes decir me flipa, porque Me flipa y me ha encantado, vamos, compartir contigo este ratito. Gracias, María. Hasta pronto. Hasta pronto.